Hola amigos, bienvenidos. Venimos a conocer otra zona arqueológica de aquí en Campeche, Tococ. Acompáñenme. Está a plena puerta de la carretera. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está? Muy bien, hermano. Por el Gracias. momento damos un bosqueo de lo que es la ciudad, cómo está la ciudad. Porque mucha gente se va con la idea de que es un lugar pequeñito, ¿no? O sea, Ajá. lo que pasa, que acá pasa la carretera y prácticamente ve la gente que construye la carretera, ve muchas piedras y que dice, oh, no hay necesidad de acarrear muchas piedras, acá está el lugar para nivelar la carretera. Y lo que está viendo acá prácticamente se destruyó buena parte de lo que es la Acrópolis para nivelación de la ¿Cómo carretera. cree? Y es que por eso lo ve así muy reducido una pequeña plaza. Pero así Mm, es cierta, cuando esta ciudad se descubre, estamos hablando de 1950, cuando vienen gente del extranjero, para decirle que pura gente extranjera ha descubierto esta ciudad, que ujú. estamos hablando de una rusa, una arqueóloga rusa conocida como Tatiana Proskourakov y un americano conocido como Shuk, cuando descubren la ciudad, hacen prácticamente la historia del lugar. Entonces ellos cuando llegan, conocen todo, reconocen todo el área y nos dice que era una ciudad que abarcaba 3 kilómetros la Acrópolis, 3 kilómetros a la redonda de la plaza principal con 40 estructuras. Pero ¿qué pasa? Que se abandona totalmente el lugar y le dan todavía importancia al lugar por las autoridades, prácticamente una parte del pueblo y una parte del INA, que prácticamente casi se coordinan estas autoridades para trabajar en estos lugares. Entonces, cuando estos entran acá, estamos hablando de 1980 y, vamos a decir, 89, 90, cuando todavía le dan importancia al lugar y prácticamente hacen un estudio y se dan cuenta que ya Tocó ya no contaba con 40 estructuras ya totalmente saqueadas, destruidas, y prácticamente hacen un estudio técnico y ven que la ciudad actualmente abarca kilómetro y medio a la redonda, ¿sí? Y sí se ven las 40 estructuras, vamos a ver pequeños montículos, eso no es nada, es una estructura entera lo que está bien enfrente, que es un cerro, pero prácticamente ese cerro, nosotros acá le llamamos cuyos. ¿Qué son los cuyos? Prácticamente los cuyos son estructuras que se colapsan prácticamente por el paso del tiempo. Más que nada, esta ciudad estamos hablando de que tiene más de 1550 años. Wow. Y es que es la razón por el cual vemos cerros, que hay veces mucha gente dice, acá es la península de Yucatán, hablando Campeche, Yucatán, Quintana Roo, prácticamente estamos en una zona plana. Y todo lo que usted vea en cerro no son cerros comunes, prácticamente son estructuras o ciudades mayas que se han colapsado con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, vamos a adentrarnos a conocer lo que es la zona arqueológica de Tocó, con su permiso. Entonces, vamos a empezar a hacer la historia y vamos a ver que esta ciudad es pequeña por el momento, pero es una ciudad muy importante porque no sé si usted ha conocido una parte de la historia, pues el inicio de la cultura maya. Acá vamos a ver lo que es el Popol Vuh. No sé si usted ha escuchado decir del Popol Vuh. Déjeme hacerle un poco de historia. ¿Sí? Que yo tengo unos hijos, Imagínate. son gemelos. Sí. Y mis hijos se llaman Ixbalanque y Unapku, No, imagínense, son los dos, más que nada los dos gemelos, los dioses gemelos. prácticamente que no menciono del Popol Vuh. Así Pero acá es. vamos a conocer más adelante lo que es la historia del Popol Vuh, como usted. Y vamos a hablar prácticamente en cuanto al Popol Vuh, la cuarta generación. ¿Qué es la cuarta generación? No sé si usted ha escuchado decir de la cuarta generación. No. En la creación del mundo maya nos menciona tres generaciones. Allá le vamos a la cuarta generación de las primeras que son los hombres creados de piedra, de barro y de madera, y la cuarta que son los hombres creados de maíz. Los hombres que prácticamente en la cuarta generación, estos dioses mayas crean la cuarta generación y prácticamente ya ellos son considerados los hombres de maíz, los hombres obedientes. El Campeche prácticamente se distingue en tres estilos o tres rasgos arquitectónicos. Más que nada, si vamos a la parte sur del estado de Campeche, vamos a conocer la zona Río Bec, que forma parte de lo que es Espujil, Calakmul, entre otras zonas arqueológicas que se encuentran en la parte sur. Acá ya estamos en la parte norte del estado de Campeche,
¿Qué vamos a ver y cómo vamos a distinguir esos rasgos? Porque acá se distinguen tres rasgos en la península de Yucatán, hablando Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Por eso le menciono tres rasgos. En la zona Río B, ¿qué vamos a ver? Las habitaciones y las grandes, perdón, y las grandes torres que se encuentran en los costados de las habitaciones mayas. ¿Y cómo era la vida de esa gente allá en la zona Río Bec? Vamos a ver que era una vida lacustre. Acá prácticamente en esta área era una zona muy crítica y nos sorprende ver que hay también grandes asentamientos mayas. En este caso, hablando de esta zona conocida como el Chem o el Chenes, perdón, ¿por qué se le dice Chem o Chenes? Prácticamente Chen o Chenes, de Chem, pozo, pero Chenes, ¿por qué? Por la arquitectura. Aquí prácticamente se distingue un rasgo Chem, o en este vamos a hablar en arquitectura del Chem. ¿Por qué Chen o Chenes? Porque vamos a ver una imagen de un gran monstruo de la tierra. ¿Y cómo es que lo vamos a distinguir? Si usted se da cuenta, aquí tenemos dos habitaciones y en la parte intermedia un orificio que prácticamente había unas escalinatas, ¿sí? Pero esas escalinatas, si se hubieran conservado, íbamos a notar claramente lo que es un gran monstruo de la tierra, que viene siendo las puertas que usted está viendo en estas habitaciones son centrales, lo que son prácticamente las puertas, los ojos y las escalinatas se hubieran conservado, pero acá nos dio un golpe la Comisión Federal de Electricidad, si usted se da cuenta, pasa la alta tensión encima de esta estructura y cuando pasa prácticamente la comisión destruye buena parte de la estructura y es que así prácticamente se destruye esta estructura, pero acá si se hubieran conservado estas escalinatas, vienen siendo lo que son las fauces del monstruo de la tierra que prácticamente me mencionaba al inicio de la entrada acá en la zona arqueológica que haya visitado, tal vez el tabasqueño o tal vez Jochop, pero ya prácticamente lo plasman los mayas en una estructura que en la parte principal de Jochop, en la parte central, vamos a ver plasmado el gran monstruo, pero acá prácticamente lo construyen los mayas en sus grandes estructuras, esta gran figura conocido el gran monstruo de la tierra, que prácticamente es el símbolo del área Chenes. ¿En dónde? En este prácticamente un rasgo más del PUC para pasar a la segunda estructura. El estilo PUC, acá un rasgo muy peculiar, ¿no? Porque estamos cerca en lo que es la ruta PUC, las columnas, los monolitos que prácticamente es muy raro encontrar aquí, porque prácticamente ya estamos en la parte norte y prácticamente es una gran influencia lo que es la ruta PUC, donde se combinan los dos estilos Chenes con PUC. Chenes le mencionaba las estructuras del gran monstruo y PUC prácticamente nos distingue los monolitos, los dinteles y los capiteles. Y lo más común, venga para acá, vamos a conocer lo que es el arco maya, en el cual ya se caracteriza lo que es el rasgo común de la ruta PUC, que es el arco falso o el arco de Larná o Cabá, como queramos conocer esa estructura muy famosa de lo que es que este es el pequeño arco PUC, donde se caracteriza el estilo PUC, muy conocido, los llamados túneles también, que tienen un secreto que son los arcos, prácticamente secretos, porque había prácticamente acá se hacían unos tipos de ritos que cree prácticamente y actualmente lo practican. Da 9 vueltas en esta estructura y pide su deseo y es concedido por esta gente, que prácticamente estamos en un centro espiritual, en un centro maya religioso, prácticamente en la creencia de cada uno. Acá es lo que le menciono, de ser una estructura muy conocida como la ruta PUC, el arco falso, que prácticamente era el acceso al inframundo, ¿sí? Ese es lo que tenemos acá en la primera estructura y ya vamos a pasar a la segunda estructura para conocer lo que es el Popol Vuh. Haciendo un poco más de historia del lugar, vamos a ver por qué una ciudad ya casi al colapso, ¿no? Estamos hablando del clásico tardío, de los años, cuando inicia la construcción de esta ciudad conocida como Tococ. Vamos a ver que en data del clásico tardío de los años 600 a 900, cuando prácticamente inicia la construcción de esta ciudad. Viene lo que es el florecimiento total de los años 900 al 1000 y el colapso total de esta ciudad, estamos hablando de los 1200 de nuestra era. Es prácticamente, como vemos, esta gran ciudad ya en proceso de colapso. A ver la segunda estructura de la zona arqueológica de Tococ. Antes de entrar de lleno a esta historia y conocer el Popol Vuh, vamos a adentrarnos a conocer una planta sagrada, ¿no? Esta planta sagrada, hablando en teoría, porque ya no existen en esta zona,
un árbol llamado como la ceiba. El nombre maya se le conoce como Yash-Che. ¿Por qué Yash? Dos palabras. Yash, verde, Che, árbol. El árbol verde o el árbol de la vida. ¿Y por qué los mayas lo consideraban como un árbol sagrado? Se le consideraba como un árbol sagrado porque nos menciona que ese árbol era sagrado porque prácticamente simbolizaba los tres niveles de vida. ¿Cuáles son estos tres niveles de vida? Hablando en teoría, prácticamente nos dice que el árbol frondoso los frondosos de ese árbol, perdón, simbolizaba lo que era el cielo, lugar donde habitaban los 13 dioses del cielo. ¿Qué era la corteza? La corteza prácticamente simbolizaba lo que era la tierra, el lugar donde habitaba el hombre. ¿Y qué eran las raíces? Para los mayas las raíces simbolizaban lo que era el inframundo, lugar de muertos, lugar donde habitaban los 9 dioses del inframundo. ¿Qué pasa con los mayas? Los mayas prácticamente conviven con la naturaleza. ¿Y qué pasó con ellos? Materializan esa historia en esta estructura. Si nos damos cuenta, hay tres niveles. Primer nivel, prácticamente, esta estructura plana y una columna en el centro. Esa columna prácticamente es un altar, pero también le vamos a dar dos significados más. El primero, hablando de las raíces de la ceiba, nos menciona que esta estructura que es plana y una columna y medio, nos menciona que era una terraza de sacrificios, era un lugar de muertos, que nos está simbolizando la raíz de la ceiba. Segundo nivel, si nos damos cuenta, un segundo nivel que prácticamente acá la estructura se colapsa y nada más nos queda el cuadro de la estructura que nos está simbolizando la tierra y la parte más alta que nos está simbolizando lo que es el cielo. Cielo donde habitaban 13 dioses, tierra, el tronco de la ceiba prácticamente donde habitaba el hombre y esta terraza que es el inframundo, lugar de muertos. Si alguien se da cuenta, tres niveles comparando a la ceiba. Nos dice que prácticamente de acuerdo a ese árbol se desprende su cosmología del maya. Nos dice que su mundo de ellos no era como el de nosotros. Prácticamente, ¿cómo era su mundo del maya? Nos dice que era plano, cuadrado. Y esa estructura que era un altar, esa columna que era un altar, ¿qué pasa a ser? Prácticamente viene siendo lo que es el cenit, que es el centro de su mundo del maya, del universo. ¿Sí? En este caso, ya pasamos a ver otro punto. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver en cada esquina de su mundo del maya una deidad muy importante. Esta deidad es conocido como Chac en maya. ¿Qué es Chac? Chac en maya significa el dios de la lluvia. ¿Qué hace Chac en ambas esquinas de la terraza de sacrificios prácticamente la terraza de sacrificios de los mayas? Chac nos está indicando, como usted está viendo en esas esquinas, ¿sí? Hay uno, acá en esta esquina hay otro, y que en ambas esquinas hay 4 deidades conocidas como Chaques. ¿Qué hace Chac acá? Nos dice que Chac nos está representando los 4 vientos. Pero para los mayas no tenían 4 vientos. Nos menciona la historia de los mayas, o prácticamente el Popol Vuh, que los mayas tenían 5 puntos cardinales, en el cual estos 5 puntos cardinales, 4 eran mencionados por los 4 colores del maíz, y el quinto era representado la parte central, que era el color verde, que era el centro prácticamente, el tronco de la ceiba, en donde prácticamente era el centro del mundo. Era conocido como el punto verde. ¿Y cuáles son los 4 colores del maíz que representan los 4 chaques, los 4 puntos cardinales? Vamos a ver que la parte este, que es el maíz rojo, que significa sacrificios, ¿sí? En la parte, vamos a decirle, en la parte oeste, que es el color del maíz morado o negro, que significa muerte, ¿sí? La parte norte, que nos está indicando que es el color amarillo, ¿sí? Que significa prácticamente vida, ¿sí? Y la parte sur, que prácticamente que es el maíz blanco, que significa también prácticamente el agua. En este caso, 4 colores de maíz y la parte central. El significado de los chaques en ambos costados, pero también Chac nos está diciendo en la historia que Chac está en los 4 vientos. ¿Por qué? Porque son los dioses que forman los huracanes para que prácticamente se produjera el agua. Sí. Ahora bien, si Chac está interviniendo en las 4 esquinas del mundo, ¿por qué nos está dando agua? Estamos hablando de una estructura dedicada a la fertilidad,
dedicado a la agricultura. ¿Sí? Por eso es que Chek tiene que intervenir en los 4 bienes. Por ejemplo, aquí se hacía ese sacrificio puro. ¿Para qué? El sacrificio puro consistía en qué? En sacrificar a un sacerdote, por ejemplo, y sacarle el corazón al sacerdote. ¿Para qué? Para ofrecérselo a su dios el sol, conocido como Kinich Ahau. ¿En qué consistía ese sacrificio de ofrecer el corazón? Es que se sacaba el corazón para darle, ofrecérselo a su Dios. ¿Para qué? Para darle movimiento al sol y no se colapsara su mundo. Pero ¿qué pasaba con ellos? Que para ellos no había muerte. Ellos dicen que al sacrificarse no morían. Ellos, aparte que ofrecieron el corazón, nos dice que su alma del sacerdote, si nos damos cuenta, vamos a descifrar 2 piezas en este friso y nos damos cuenta que su alma del sacerdote se convierte en ¿qué? Se convierte en una flor acuática que está de cabeza. Lo importante son los puntos que están en la parte central de la planta. Un punto, una flor con un punto, una flor con 2 puntos, y allá vamos a cerrar con 1 y 3 y ver el renacimiento maya. Pero vamos a traducir estas 2 piezas para ver qué va a pasar más adelante. En este caso, se sacrificó el sacerdote. Ya vimos que ofrecieron su corazón a su dios el sol para darle rotación a su dios el sol. Pero ¿qué pasó con su alma? Nos dice que se convierte en una planta acuática que está de cabeza, que significa muerte, y está de cabeza, ¿por qué? Porque va a ir en busca del vital líquido que es el agua. ¿Para qué? Para purificarse y renacer de nuevo. ¿En dónde vamos a ver que esta alma llega en la agua, se purifica y renace de nuevo? Una planta con 2 puntos y está elevado. ¿Qué nos está indicando? Que esta alma está entre la vida y la muerte, no llegue en el agua. ¿En dónde vamos a ver que esta alma llega en el agua, se purifica y renace de nuevo? Si nos damos cuenta, aquí vamos a ver que parece un ojo. No es un ojo. Acá nos está indicando que estas son raíces subterráneas con raíces superficiales. Allá nos indica que esa alma llega en el agua, se purifica. ¿Y qué pasó acá? Se conectan ambas raíces. ¿Para qué? Para que esta planta se eleve a la superficie de la tierra, brotar a la planta de maíz, y en medio que va a pasar, prácticamente van a ser el hombre maya. Friso destruido. Pasemos a ver la parte completa en ese costado. Pausa. Ya pasamos en este costado y ya prácticamente seguimos el proceso del renacimiento maya. Aquí vamos a ver a Chak con el mismo concepto que le mencionaba, ¿sí? Aquí ya vamos a ver otra vez una flor de cabeza con el concepto que le mencionaba en la parte anterior, pero acá hay una diferencia. Esto, ¿qué es esto? Para nosotros sería un bloque común y corriente, pero para los mayas era muy importante, una pieza cuadrada que nos está indicando que es el Aximundi. ¿Qué es el Aximundi en la cultura maya? Nos dice que es el punto más alto del cielo, el punto más bajo del inframundo y los 4 puntos cardinales, en el cual nos está diciendo que es el símbolo de la terraza de sacrificio convertido en ¿qué? En su mundo del maya. Pero ¿qué nos está indicando acá? Una planta de cabeza en su mundo del maya, en el cual nos está indicando que los seres humanos aquí nacen en la tierra, pero también pasan un proceso de muerte. Pero también para los mayas, como le mencionaba, no hay muerte para ellos. Aquí vamos a ver ya el renacimiento total. Acá, como les decía, vamos a ver una flor, allá una flor con punto. Acá va a ser una flor con 3 puntos, 1, 2 y 3. ¿Qué nos está indicando esta flor con 3 puntos? Acá nos dice que acá prácticamente murió la planta, pero nos está simbolizando que es prácticamente un proceso de vida del ser humano. Acá nos dice que se sacrificó el sacerdote. Al sacrificar el sacerdote, aquí ¿qué pasó? Nos indica que se cierra un proceso de vida que es nacer, crecer y morir. Se cerró un proceso de vida, pero para los mayas no había muerte. ¿Qué pasaba con ellos? Volvían a renacer. ¿En dónde vamos a ver que renace este maya? Prácticamente vamos a ver raíces muertas. Allá vamos a ver que esa planta llega el agua, se purifique. ¿Qué pasó acá? Vamos a ver que esta planta se eleva a la superficie de la tierra, brota la planta de maíz, se eleva a la superficie de la tierra, caña de maíz, hojas de maíz, hojas de maíz. ¿Y qué vemos en medio? Si nos damos cuenta, un rostro maya, ¿sí? Acá estamos al ojo, la nariz, la boca y las orejeras. ¿Qué pasó acá? Que prácticamente el maya no murió. Aquí muere, pero volvió a renacer. Pero en este caso,
¿Cómo vemos la vida de los mayas? Acá prácticamente nos dice que la vida de los mayas era un proceso cíclico. Para los mayas no había muerte, ellos morían, pasaban a un plano y después regresaban otra vez a retornar a la tierra. Una cabeza, pero prácticamente esta cabeza no es una cabeza común y corriente. Esta cabeza que estamos viendo aquí es una cabeza de un dios muy importante. A este dios es conocido como Hun-Nal-Ye. ¿Quién es Hun-Nal-Ye? Prácticamente de Hun, uno, Nal, mazorca, y Ye, que es Ye, un término que los mayas le daban a los dioses poderosos. En este caso, Hun-Nal-Ye nos dice que es el único dios que crea en la santa gracia, que es el maíz, en el cual del maíz se alimenta el hombre, y del maíz, ¿qué pasó? Nació el hombre. Muchísimas gracias, José. Una última pregunta, José. Ya nos explicaste lo que significa ese recuadro. Ajá. Pero allá estoy viendo otro que además tiene en medio otra cosita. Ahí le va. Pasemos de esa parte, ya pasamos al nivel tierra. Ya hoy sí que bueno que lo está analizando, y esos son puntos muy diferentes que también hay que tratar para conocer un poquito más el detalle de los mayas. Los mayas eran muy detallistas, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a ver acá? Su palabra era un aximundi, y en el centro una piedra central, pero acá está destruido, ¿no? Allá en la otra parte, vamos a decir en la parte oeste, está completita este aximundi, porque está la saliente de la piedra. Es como esta de acá. A ver, ¿no? Así mero, ya este está más, ya acá buena parte se le cayó, la mitad se le cayó, pero es una parte de una nariz de chac. ¿Ya ven? Pero si nos damos cuenta, vamos a cerrar la historia acá, también para pasar igual. ¿Qué vamos a ver la diferencia acá? Vamos a ver que en el área Chenes, cuando le empezaba de los rasgos arquitectónicos, vimos que en la parte sur, y yo le mencionaba que era lacustre. La parte Chenes es una zona muy seca. Aquí no hay ríos, no hay cenotes, no hay laguna. ¿Qué tenía que hacer esta gente para que ellos tuvieran el vital líquido? Venerar a Chac. Pero para saber que no tenemos fuentes naturales de agua, venerar a Chac, pero el símbolo muy importante eran las narices. En este caso vamos a ver a un Chac con las narices para arriba. Y si nos damos cuenta, en esta parte central, que lo vamos a ver en la parte oeste de esta estructura, vamos a ver que tiene una saliente en el centro del mundo, una nariz para abajo. Acá nos indica que este es Chac y esto es Sac-Chac. ¿Quién es Sac-Chac? Chac es el dios que pide agua a los dioses celestes y se lo pasa a Sac-Chac. ¿Para qué? Para que Sac-Chac arroje agua a la tierra. ¿Para qué? Para dar vida, porque acá esta planta yo les mencionaba que es una flor de cabeza que significa muerte, pero Chac tiene que arrojar agua. ¿Para qué? Para que haya vida. Acordémonos que allá vimos un siglo que morían, pero tenía que haber agua para que volviera a renacer. Prácticamente es un proceso, otra vez un proceso cíclico. Pasemos de este lado. Acá vamos a ver otra vez un rostro. Si le mencionaba una estructura en donde está su mundo del maya, acá vimos la cuarta generación, acá vemos la primera generación, la segunda generación. Allá no la encontramos en donde estábamos abajo, en donde está la tierra de sacrificio en la parte oeste, porque fue destruida la estructura, pero debería haber 4 generaciones, ¿eh? Primera, segunda, tercera y cuarta, y la quinta somos nosotros. Prácticamente se destruyó una parte de la estructura. Pasemos de este lado, jefa. Aquí, como usted puede ver en esta estructura, ya vamos a ver los 3 niveles: terraza, tierra, inframundo, tierra y cielo. Pero lo que caracteriza esta estructura, llamando cielo, es que vamos a ver un arco angular que nos está indicando prácticamente un arco celestial. ¿Por qué? Porque estamos en una estructura en donde está el universo maya, su mundo del maya. Por eso, hacemos esto. Puede echarle un vistazo acá en este cuartito. Habitaciones normales. Lo que no podría encontrar acá, no sé si usted vio en Tabasqueño o vio Ocho, unas banquetas. Unas sí las vi. Aquí no hay banquetas. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Esas banquetas qué significaban? Ahí le va. Estas banquetas que usted vio en algunas zonas arqueológicas que usted ha visitado, que estaban a la mitad de las habitaciones. Así es. Son llamadas camas.
¿La vio? Ok. Acá no hay camas. ¿Qué vamos a ver? Oquedades en ambos costados de la habitación. Tanto en esta como en este costado vamos a ver otras oquedades. Pero ¿qué nos está indicando esto? Como no hay camas, ellos empotraban viguetas de zapote. ¿Para qué? Para utilizar, acá no utilizan camas, ellos utilizaban hamacas. ¿Se dan cuenta? Ok. Esa es la combinación de la ¿Y estructura. esto aquí qué había? Estos eran los nichos donde ellos ponían prácticamente sus ídolos. ¿Sí? Por eso ellos prácticamente nichos en ambos costados de la estructura o de sus casas de los mayas. Ok, qué interesante. Gracias, Carlos. Vamos a pasar acá. Perdón, vamos a pasar acá para ver prácticamente. Ya estando en la tierra, que hay diferencia acá, ¿eh? Si nos damos cuenta, allá era una flor de cabeza con 3 puntos, acá ya no. Hay una flor también, pero horizontal. ¿Y qué vamos a ver? Serpientes en el costado del nacimiento maya en la tierra. ¿Qué pasa acá? Ya acá son hombres obedientes en la tierra, ¿no? Por ejemplo, ya son hombres obedientes. ¿Ellos qué tenían que hacer acá para no ser destruidos? Ya vimos que en el inframundo hubo destrucción. Acá y en la tierra no hay destrucción, ya se crían los hombres obedientes. Pero al crearse estos hombres obedientes, ¿qué tenían que hacer acá? Acá en la tierra ya no había, ya no había el sacrificio total. Acá ya tenía que hacerse el autosacrificio. ¿En qué consistía el autosacrificio? El autosacrificio consistía en derramar sangre, ¿sí? Enfriarlas y quemarlas con piedras aromatizantes. Al quemar las piedras aromatizantes con la sangre, los mayas en sus ritos se dan cuenta, los mayas, que al quemar la sangre con las piedras aromatizantes en sus ritos, se dan cuenta que al quemar la sangre, el humo que sale, que van quemando ellos, el humo que se eleva, que sale de la ofrenda que ellos ofrecen de la sangre, se eleva al cielo en forma de serpiente. Y dicen que prácticamente es Isabna, que es una serpiente prácticamente que comunica a los seres terrestres con los dioses celestes. ¿Para qué? Para que esta cuarta generación no sean destruidos. Que la serpiente es esta, ¿no? Prácticamente estas son las serpientes que están al lado, a un costado del nacimiento del hombre obediente. Okay. Prácticamente era una representación en donde ellos se dan cuenta que ellos ya veneraban a sus dioses. ¿Para qué? Para que no sean destruidos. Esto es lo que tenemos acá. Y esto es lo que le mencionaba, ¿ya ves? ¿Viene? Sí. Ya prácticamente el aximundi, y una nariz central que está hacia abajo, agua hacia la tierra. Si nos damos cuenta, esta nariz está quebrada, pero debería estar así como la que está en la izquierda. Que va hacia arriba. Los mayas prácticamente eran simétricos. Acá y allá, hay acá, pero en forma para arriba y acá en forma para abajo. Okay. Ya cerrando la historia, y vamos a darnos cuenta un poquito más de cómo eran las estructuras. Una estructura totalmente amuralada. Aquí nos queda un poco de fresco, un pequeño mural. Wow. Vamos a ver una deidad. Vamos a ver acá, una deidad. Este es un personaje, ¿sí? Pero este personaje, si nos damos cuenta, tiene una bolsa agarrada, ¿sí? Donde tiene ofrendas. Y acá vamos a ver una canastra llena de ofrendas, en el cual este señor está dando ofrenda a sus dioses, ¿sí? Prácticamente lo que nos está representando es el mural. Muchísimas gracias, José. Una explicación muy padre. Más que nada, gracias por su visita y por conocernos, más que nada al lugar, que prácticamente es un lugar, como usted ha visto, una zona pequeña, pero enorme en cultura, y con esta explicación que tú nos diste, la enriqueciste enormemente. Muchísimas gracias. Gracias, que más que nada es mi método de trabajo y prácticamente es el gusto que tengo más que nada para que el visitante que llegue se vaya satisfecho de un pueblo conocido como Campeche. Gracias.